La sombra del mañana en el ayer. Satoki Futu. Prólogo, la memoria de un cosmos en llamas. El cielo sobre Neo Shinjuku era una herida abierta, supurando tonos violáceos y un carmesí febril sobre la cúpula plomiza que ahogaba la urbe. La lluvia ácida, persistente como un lamento, azotaba las calles verticales, su siseo constante una banda sonora para la decadencia. Cada gota, al impactar, arrancaba volutas de vapor corrosivo del pavimento metálico, esculpiendo surcos que brillaban con una fosforescencia enfermiza bajo el parpadeo agónico de incontables rótulos de neón. Eran los epitafios luminosos de una era que se negaba a morir del todo. Allí, acurrucado en la oquedad de un portal que olía a ozono y a herrumbre dulce, Kael Mordaine o lo que quedaba de él tras incontables desgarros en el tejido del tiempo alzó la vista. Ya no llevaba la cuenta de las versiones de sí mismo que habían existido, ni de los nombres que habían sido borrados por el flujo y reflujo de las eras. KL40 se hacía llamar ahora, un número que marcaba no tanto una edad como una cicatriz en su alma, una cuenta de las grandes debacles o quizás de los universos perdidos que cargaba como un sudario invisible. Fugitivo de 1.000.000 de ayeres, náufrago de un océano de mañanas imposibles. De sus labios agrietados escapó un murmullo, las sílabas de un rezo arcaico aprendido en una línea temporal reducida a polvo cósmico hacía eones. No recordaba su significado, solo la cadencia, un eco fantasmal de una fe muerta que, paradójicamente, era lo único que le anclaba a la cordura en momentos como este. A su alrededor, la vida en la megaciudad fluía con la irrealidad de un sueño febril. Cyborgs con prótesis de quitina biodegradable, cuyos movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos, se deslizaban entre la multitud. Bandas juveniles, adornadas con implantes lumínicos que trazaban patrones tribales en su piel, surcaban los niveles inferiores en overboards que dejaban estelas de antimateria, su risa tan afilada como los fragmentos de cristal que cubrían algunas aceras. Y sobre todo ello, los rascacielos de las corporaciones, agujas de obsidiana y acero que arañaban la bóveda enferma del cielo, cada ventana un ojo indiferente. Pero ninguna torre se alzaba tan imponente, tan premonitoria, como la de Kronos Dynamics. Era un monolito oscuro que parecía absorber la poca luz que se filtraba, un titán que había osado imponer su propia ley al tiempo, a la causalidad, al destino mismo. El aire a su alrededor vibraba con una energía contenida, una promesa de poder y una amenaza de aniquilación. El Quanolank soldado a la carne y el hueso de su muñeca izquierda emitió un pulso anaranjado, un latido cálido contra su piel fría. Los sensores temporales, afinados con una precisión dolorosa, habían rastreado la firma cuántica de su presa a través del laberinto de probabilidades. El lugar y la fecha parpadearon en su retina, una superposición holográfica, Neo Shinjuku, sector Gamma 7, Club Eon. 23 de marzo de 2157. En apenas unas horas, un Kael mucho más joven, una versión de sí mismo con la inocencia aún adherida como una segunda piel Kaeli 17, el recluta estrella, el ingenuo brillante, estamparía su firma en el contrato fáustico que lo ataría a Kronos Dynamics. El contrato que sellaría el destino de incontables realidades al aceptar la misión de recuperar, y luego, en un acto de curiosidad fatal, activar el artefacto Teseo. Kaeli 40 apretó los puños, las uñas arañando las palmas. El eco de la catástrofe original aún resonaba en los pliegues más profundos de su memoria cuántica. Un universo tras otro, deshilachándose como un tapiz podrido. Esta vez, la palabra se formó en su mente, un mantra forjado en la desesperación de siglos. Esta vez debía impedirlo. Aunque ello significara convertirse en el asesino de su propia alma, en el verdugo de su pasado. Aunque ello implicara borrar la única esperanza que alguna vez conoció. Capítulo 1. El trazado de una paradoja. Neo Shinjuku, 2157, la ciudad férrea de entropía creciente. Neo Shinjuku se erguía como un imposible arrecife de metal y luz, un laberinto vertical donde la vanguardia tecnológica más insultante y la miseria más abyecta copulaban a la vista de todos. Las torres de Kronos Dynamics, catedrales de una fe posmoderna en la omnipotencia de la hora, estaban coronadas por hélices energéticas que giraban lentamente, peinando la ionosfera y emitiendo un zumbido que se metía bajo la piel. Abajo, en los cañones urbanos del subnivel 13, una niebla radiactiva, densa y aceitosa, se aferraba a los edificios como un sudario, negándose a disipar jamás, ocultando horrores que era mejor no nombrar.
Los habitantes de esta cima respiraban un aire que sabía a metal quemado y a desesperanza química. En las últimas semanas, la lluvia ácida había arreciado con una violencia inusitada, casi vengativa. Los ciudadanos murmuraban que era un mal presagio, pero Kaeli 40 sabía que era más que eso, era un síntoma. Un temblor en el gran organismo del cosmos. La creciente fractura en la estructura misma de la realidad se manifestaba en estas pequeñas rebeliones de la naturaleza, en el aire cada vez más cargado de una extraña estática, en los glitches que afectaban a los sistemas más robustos, fallos que los técnicos corporativos eran incapaces de explicar y que la población aprendía a ignorar con una resignación casi religiosa. Él había sido testigo de la degradación terminal de innumerables líneas temporales. Había visto cómo civilizaciones enteras, orgullosas y milenarias, emergían y se desvanecían en el lapso de un parpadeo subjetivo. Recordaba con una claridad aterradora una Neo-Londres donde las calles adoquinadas se habían visto súbitamente anegadas por manadas de alosaurios famélicos, sus rugidos ahogados por el estruendo de las máquinas de guerra de un futuro lejano que invadían desde otra brecha simultánea. El olor a sangre y a ozono de aquella hecatombe aún le erizaba el vello de la nuca en sus pesadillas. Ahora, en esta versión de 2157, el tejido del tiempo aún no mostraba esas fisuras tan obscenamente visibles. Era como una tela tensada al límite, vibrando al borde de la ruptura, pero sin rasgarse, todavía. El mensaje de Kael. Lo que había arrastrado a Kaeli 40 hasta este preciso instante, a este filo de la navaja temporal, era un mensaje. No una transmisión ordinaria, sino un susurro cuántico, una secuencia de datos encriptados con una complejidad matemática que trascendía la comprensión humana. Un mensaje recibido 3 días, 3 dolorosos ciclos subjetivos atrás, mientras se ocultaba en los restos de una biblioteca orbital en una línea temporal a punto de colapsar. Firmaba Kael. Solo él, Kael, en cualquiera de sus iteraciones conscientes, podría haber descifrado las claves, pues estaban tejidas con los patrones únicos de su propia estructura neuronal y sus experiencias más profundas, una cerradura biotemporal. El contenido era tan brutal como inequívoco, una sentencia grabada en su conciencia con el frío del vacío interestelar. Tienes que matar a Kaeli 17 en el Club Eon antes de que firme el contrato con Kronos Dynamics. No hay otra forma. Créeme. Lo he visto todo. Tu futuro imposible, tu única esperanza. Kael. La entidad que era la suma de todos sus yos, un observador fractal nacido de la propia fractura, una conciencia diseminada a través del multiverso, tan vasta y aterradora como el dios de una cosmología olvidada. Aun sabiendo que la paradoja resultante de asesinar a su yo más joven podría desgarrar el tejido del cosmos de forma irreparable, Kaeli 40 no había podido concebir una alternativa viable. Él mismo, en sus incontables encarnaciones previas, llevaba años, décadas, quizás siglos acumulados de existencia fragmentada intentándolo todo. Desde sabotear la construcción de la primera máquina de saltos temporales de Nakamura, hasta filtrar los planes de Cronos a facciones rebeldes o intentar razonar con versiones anteriores de sí mismo. Todo en vano. Cada intento, cada elaborada estrategia, había fracasado, deshecha por una maraña de causalidades elásticas, como si el universo mismo conspirara para proteger la inevitabilidad de la fractura, como si una mano invisible reajustara las piezas del tablero para asegurar la catástrofe. Recordaba la vez que estuvo a punto de destruir los planos del artefacto Teseo, solo para que un terremoto en una zona sísmicamente inactiva durante milenios derrumbara el edificio sobre él, dejándolo atrapado mientras Cronos aseguraba los datos. Coincidencias imposibles. Mientras su oxidado Ska-Besser, un modelo obsoleto que había tomado prestado de un depósito de chatarra en el sector Z, se deslizaba con dificultad a través de los congestionados corredores aéreos de Neo Shinjuku, Kael sintió la familiar punzada de una nostalgia que era casi un dolor físico. El vehículo olía a combustible sintético rancio y a desesperación. Abajo, las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de lluvia ácida como estrellas ahogadas. Hubo un tiempo, en una juventud tan lejana que parecía pertenecer a otro ser, en que la palabra futuro era una promesa susurrada, un sinónimo de esperanza, de posibilidades infinitas. Ahora, al pronunciarla en su mente, solo evocaba el sabor amargo del metal, el hedor del ozono de las realidades desgarradas, y un eco infinito de arrepentimiento y ceniza.